En este momento nos va a acompañar el ingeniero egresado Sebastián Gutiérrez de la Universidad Nacional, investigador. Sebastián Gutiérrez es ingeniero agrícola, magíster en ingeniería agrícola, que durante su trayectoria profesional se ha especializado en el diseño, construcción e implementación de proyectos de ingeniería en biosistemas, participando en eventos de carácter científico como el CLIA, el CSBE, la SABE, la CONVEA y la SIMCA. Posee experiencia en el desarrollo de software en los lenguajes de Python, C, PHP, aplicados principalmente a proyectos de riego y tratamiento de residuos agroindustriales. Recientemente en restauración ecológica. También se encuentra como actual candidato al doctorado en Ingeniería Ecológica de la Universidad de Laval. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al ingeniero Sebastián Gutiérrez, que nos acompaña en este momento, para que nos cuente más acerca de su trayectoria en la ingeniería agrícola y para que estemos pendientes de qué más información nos va a presentar sobre su desarrollo en investigación y sobre qué más podemos trabajar en ingeniería agrícola. Sebastián, adelante. Hola, hola Andrea, hola a todos los que se encuentran conectados en este momento. Pues muchas gracias por la introducción. Espero que eh, se pueda ver ya mi pantalla dentro de poco. Como bien Andrea lo dijo, soy estudiante de doctorado en Ingeniería Ecológica aquí en la Universidad de Laval. Me encuentro en Quebec, en Canadá. Y antes de empezar un poco con esta presentación, me gustaría presentarles los grupos de investigación a los cuales estoy vinculado para el desarrollo de esta investigación. Entonces, los logotipos los ven ustedes aquí en la pantalla, son los tres que estoy señalando en estos momentos. De izquierda a derecha está el grupo de investigación en ecología de turberas, el GRET, por sus siglas en francés. Luego tenemos al Centro Quebequense de Investigación del Agua. Entonces, a este centro de investigación le compete todo lo que tiene que ver con fenómenos hidrogeológicos, incluso con tratamiento de aguas y análisis más de gobernanza de agua aquí en la provincia de Quebec. Y por último tenemos al Centro de Estudios Nórdicos, el CEN por sus cifras en francés. Y este centro de investigación se destaca un poco más por los estudios en fauna en las regiones polares, nórdicas y boreales, no solo de aquí en la provincia de Quebec, sino también a nivel ya de país, a nivel de Canadá. Entonces, pues bueno, el día de hoy el asunto es un poco más como una historia, ¿sí? Por eso he decidido este título así como sacado un poco de película y como tal, pues así va a ser el contenido de esta historia. Vamos a tener un inicio, un nudo y esperemos un desenlace bien bacano. Entonces, pues bueno, arranquemos con una anécdota y es, desde hace mucho tiempo soy un apasionado por las plantas de interior, me gustan, les cogido cariño, le aprendo a echar agua, a cuidarlas. Y esto inclusive va desde que empecé mi pregrado en ingeniería agrícola. Tengo varias, por ahí hay unas fotografías de algunas plantas que dejé en Colombia, que ya ahorita es responsabilidad de mis padres. Pero entonces ha sido un hobby, lo he disfrutado bastante e inclusive me dedico a veces a fotografiar algunas de sus estructuras y todo este tipo de cosas, hacerme el artista. Y en esta experiencia, además de darles agua y estar pendientes de ellas, pues las escucho, les pongo cuidado, las observo, registro qué es lo que está pasando y uno se vuelve más, digámoslo así, más sensible a las señales que le están dando. En una de esas, digamos, aventuras, me tocaba trasplantar o hacer el trasplante de una mata a una maceta más grande. Y me puse a cacharrear y dije, hombre, como que me va a tocar sacar un sustrato o una mezcla de sustrato diferente para esta planta. No recuerdo exactamente el nombre de ella, no recuerdo. Pero la receta era algo más o menos así como lo que ustedes ven en pantalla. Decía, bueno, coja 2 partes de arena, fácil, una parte de tierra de jardín, fácil, se consigue, y luego una parte de turba.
Ya yo quedé como un poco perdido. Yo dije, bueno, turba, eso como con qué se come, como así que turba, no me dice nada. Sabía o había escuchado algo de mis cursos en los inicios de la carrera, pero no tenía ni idea qué era turba, ni mucho menos de dónde venía, si era que se compraba fácil o tocaba encomendársela a Papá Noel. No lo sabía y no sé, para mí, la verdad, así en ese momento de mi vida, yo simple di una búsqueda rápida en Google y por ahí me encontré un proveedor, un almacén de grandes superficies que decía, no, nosotros aquí vendemos turba a tanto. Y aquí no le estoy haciendo publicidad política pagada a alguien, simplemente, bueno, vea, qué interesante este asunto, pero pues, ¿para qué sirve? ¿Por qué la usamos? Pues dentro de las muchas enmiendas que se le pueden hacer al suelo, ya sea para cambiar alguna propiedad física, química o inclusive mecánica, la turba se usa como enmienda al suelo para aumentar su retención de agua, es decir, para que de cierta manera se potencie el agua disponible para una planta, bien sea para plantas de interior o inclusive ya hablando en cultivos más grandes, por ejemplo, en el caso de las flores. Si ustedes ven aquí en pantalla hay algunos nombres que suenan familiares, son de los sustratos que se usan para este fin y son los más reconocidos. Por ejemplo, está la cascarilla de arroz, la fibra de coco, inclusive la vermiculita. Y vemos que la turba está en un renglón importante. ¿Por qué digo importante? Miren o fíjense un momento en la barra, más o menos la tonalidad gris de la mitad, no tan oscuro. Van a ver que ese es el porcentaje que ocupa el agua en el volumen total de ese sustrato. Pues si se quiere retener agua, pues lo importante sería es tener la mayor capacidad de almacenaje de agua en este sustrato por unidad de volumen, lo cual pues como ustedes lo ven, la turba parece tener unos buenos números del orden del 0.5 e incluso yendo hasta 0.7 eh, en puntos porcentuales de su capacidad volumétrica. Entonces, bueno, hasta aquí el asunto es algo así. Cualquier persona puede coger y decir, listo, yo necesito hacer algún arreglo de mi sustrato, de mi suelo, para el beneficio del cultivo de mis plantas. Tengo un sustrato que por el momento el que mejores condiciones da es la turba, pero ¿de dónde vendrá? O sea, ¿cómo es eso que llega ahí por arte de magia al almacén o al lugar donde lo podemos comprar? Hemos llegado aquí, como por así decirlo, al nudo de la historia, donde se pone bueno el asunto. Entonces, para responder esa pregunta, me fui a muy, muy lejano y no lo quiero sacar pues de un cuento, no, en realidad no me fui a muy, muy lejano, pero sí me fui un poquito lejos para venir a saber de dónde salía la turba. Y resulta que aquí en Canadá hay unos ecosistemas conocidos por el nombre de turberas, donde este material o este suelo orgánico se acumula en profundidad y puede ser removido, ¿sí? Puede ser extraído. Pero bueno, aquí lo que les quiero mostrar es un paisaje natural de lo que vemos en una turbera. Miren que se ven cuerpos de agua, como bien lo decía antes, la turba acumula agua y por ende en sus orígenes supongo yo que acumularía agua y se ve claramente pues en la foto. Y la vegetación es más bien rara, una vegetación muy pequeña donde predominan los líquenes y los musgos. Este ecosistema se encuentra repartido sobre todo en la parte de los territorios del norte de Canadá, también cerca a la bahía de Hudson, que es esta aquí que logro indicar con el mouse, y la mayor parte donde yo he realizado mis estudios de doctorado es en las provincias marítimas de Canadá y en Quebec también. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que pasamos de esto a tenerlo en un almacén? Entonces, lo que vienen a hacer muchas empresas de este tipo de empresas de extracción de turba es, se hace una remoción del material. eh, si me están escuchando aquí, veo que
Hay como un pequeño... ok, sí. Discúlpenme que estaban aquí. Ok. Lo que hacen las industrias es remover primeros centímetros de vegetación que se encuentra en la superficie. Luego de eso, recordemos, es un ecosistema que se encontraba casi que inundado. Hay que drenar toda esa agua. Se hacen o se instalan unos drenes superficiales para bajar el nivel freático. Luego de ello entran una maquinaria para hacer diferentes operaciones como es soltar, desterronar un poco, aflojar la turba para que por último pase una gran aspiradora, la cual está acoplada a un tractor como se alcanza a ver en la fotografía del centro. Y bueno, la turba es extraída principalmente por este método que lo llamamos el método de extracción por aspiración. ¿Qué es lo que pasa? Muchos países se han puesto a tarea de decir, hombre, ¿qué hacemos? Porque como que el asunto no va bien. Si drenamos la turbera, que al principio era casi que en su totalidad llena de agua, además del agua también hay un componente interesante, que es el carbono. Y a nivel mundial, solo las turberas ocupan el 0.3% de la superficie, digamos, sí, de la superficie de la Tierra, pero allí se almacena el 30% del carbono, bueno, que en realidad 30% en tan solo una porción tan pequeña no alcanza a ser ni siquiera el 1% de la superficie terrestre, pues uno dice, hombre, pues es mucho. ¿Qué pasa? Entonces les estaba hablando, el nivel freático desciende, ya el agua no está ocupando esos poros que estaban llenos de agua, ya no están ocupados, entra el aire a interactuar con la parte sólida donde está almacenado el carbono y esta interacción pues resulta en emisiones de CO2 y en otros problemas que también han sido notificados por diferentes instituciones. Aquí les traigo un ejemplo que es el de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el cual dice, hombre, mire, no solo hay emisiones de gas de efecto invernadero, también hay problemas con la pérdida de biodiversidad, se pierde el paisaje totalmente, hay una afectación no solo en la fauna, sino en la flora que antes estaba allí. Se reportan casos de incendios de manera más frecuente y finalmente, no va a entrar con mucho detalle en estos daños, hay lixiviación de ese carbono que pasa a ser disuelto que puede llegar a contaminar cuerpos de agua aledaños. Y bueno, ya creo que lo había hecho, hay una degradación de la tierra y del paisaje. Entonces esto preocupa a mucha gente y se han como pegado en la cabeza, es decir, hombre, pues tampoco podemos acabar con esta actividad económica que ocupa un renglón de la economía importante en ciertos países, pero pues tampoco podemos destruir aquí el asunto, tenemos que hacer algo y como a ver a quién llamamos. Entonces, más o menos por allá en el año de 1992 se sienta un gran par, más bien diría yo, un grupo numeroso de científicos y dice, mire, regresar a la etapa cero de nuestro ecosistema, la turbera como virgen como era, es casi que imposible. No podemos hacer en la escala del hombre lo que la naturaleza ya hizo por bastante tiempo. Entonces se juntan y dicen, vamos a hacer un nuevo concepto, vamos a tratar de llegar a un nuevo paradigma y utilizar lo que en ese momento, o lo que dio paso a lo que se llama la ingeniería ecológica, que es decir, mire, nosotros como ecólogos no podemos decir que no podemos tocar nada y que toca conservar todo. Si lo vamos a llegar a usar, pues, y que puede llegar a resultar perturbado, lo mejor es darle una segunda vida, darle una segunda opción y no dejar las cosas así totalmente abandonadas. Entonces, ese es como el paradigma que se tiene con estas turberas drenadas y que resultan de la extracción de la turba. Y bueno, este concepto a mí nuevamente me quedó como en la cabeza. Yo, vea, o sea, resulta y me parece hasta curioso que desde que yo sembrando frijolitos en la casa, y yo creo que más de uno se siente identificado que le tocó hacer eso,
bien sea en la secundaria o en la universidad, uno como que le tocaba, bueno, seguir escuchando, observando y sintiendo, que eso es también una de las bases de la ingeniería, no solo ingeniería agrícola, sino la ingeniería ecológica. Con digamos, estas etapas de sentir, de pensar un poco y como que arrojar ideas hacia los inicios del 2000 en Alemania y aquí en Canadá, llegan a una conclusión y es, mire, hay dos opciones. La primera es seguir sacando, extrayendo la turba de estos humedales en beneficio de la agricultura y de otras aplicaciones, o inventarnos un camino para, en primer lugar, restaurar ese ecosistema que está ahí, conservar lo que queda de carbono y reducir las emisiones de carbono, que es como la tarea principal, y tratar de buscar otro medio de cultivo que tenga propiedades similares a las de la turba y que sea interesante para el mercado. Entonces, con estas dos cosas, con estas dos tareas, dijeron, listo, la tenemos arreglada. Esta idea se va a llamar el cultivo de Sphangum, el cultivo de musgo de Sphangum, y es básicamente, vuelvo al ejemplo de las turberas drenadas. Este es el paisaje, el mosaico de una turbera drenada. Miren que se alcanzan a ver pequeñas líneas, son los drenajes superficiales. Y la idea es, vamos a conservar el carbono que está allí almacenado, ¿ya? Entonces, como hay que conservarlo, la idea es volver a subir el nivel freático. Esos poros que antes estaban llenos de aire, el aire lo vamos a evacuar ahí porque él es el que está interactuando con el carbono y que genera CO2. Lo llenamos de agua, el aire no va a pasar. Y esta condición de inundación, dijeron, no, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos sembrar aquí que sea viable? Y resulta y pasa que pues el Sphangum estaba allí desde hace mucho tiempo. El Sphangum es una planta que bajo condiciones de inundación le va muy bien. De hecho, esa es su condición óptima de crecimiento, cuando el nivel freático está cerca de la superficie. Entonces dijeron, genial, eso está magnífico, y más aún cuando se sabe que las fibras de Sphangum tienen propiedades similares a las que tiene la turba. ¿Sí? Entre otras, alguna aclaración aquí, la turba es a la larga, por el paso del tiempo, o este tipo de turbas que estoy analizando, es la de la descomposición de esta planta, del musgo de Sphangum. Entonces, por eso, pues, si la turba tiene una porosidad grande e interesante para una aplicación X, eso es porque en sus orígenes, es decir, en el Sphangum, había una porosidad también interesante. Entonces, el objetivo es rehumedecer y elevar ese nivel freático a como dé lugar. A como dé lugar, Sebastián, yo empezando mi doctorado me dice, mire, esto es el paisaje que tenemos, aquí ven un poco de raíces, esto es un lote que está está apenas empezando para ser cosechado. Entonces, primero se hace una remoción de la parte vegetativa que se encuentra en la superficie, luego se hace una limpieza de estas raíces, pero miren que ya están dispuestos los drenes. Y me dicen, bueno, necesitamos recuperar este humedal. Pues la palabra humedal lo dice, si es humedal porque se necesita humedad, ¿sí? Se necesita agua. Entonces me dicen, ¿qué hacemos? Yo les dije, pues yo conozco a alguien que de pronto nos podría ayudar, de pronto decir, ese es el duro de la hidrología, ese de pronto nos saca la duda, nos hace aquí la agüita para todo el mundo y problema resuelto. Lo que pasa es que don Jorge Barón en esa época estaba un poquito ocupado y pues bueno, estaba yo aquí como con la pregunta y me llevaron a campo. En mi primera visita de campo me hacen el recorrido, que lo voy a hacer con ustedes. Este es un video muy corto, voy a reproducirlo aquí. Si entendí bien, tengo que hacer esto aquí así. Regálenme un segundo mientras... Gracias por su paciencia. Sí, perfecto, ahí se ve. Vemos que de un lado esta es la turbera que está en extracción. Nuestro sitio experimental está justo al lado de donde se hace esta explotación. Y les vuelvo y les recuerdo, hay una
red de canales de drenaje que están conectados a un dren colector, y pues la gracia del drenaje es retirar toda esta agua y llevarla a una red hidráulica más lejana. Aquí voy a hacer una pausa. Bien, las parcelas experimentales, hay una parcela aquí en el fondo, está más verde, es porque es una parcela más antigua. La parcela que vemos en la parte más cercana a la cámara es una parcela que apenas en ese momento la estábamos comenzando. Y como la comenzamos, la vegetación, o bueno, las semillas, por así decirlo, es el mismo musgo. Lo que se hace es se recoge de un sitio donador, que llamamos que es un sitio natural. Se viene, se muele un poco y el musgo se va a reproducir vegetativamente. Y ahí lo único que hacemos es introducirlo de manera manual. Ahí se ve un poco a mis compañeras ahí haciendo esto. Pero no sé si se fijaron algo en el video, y es los canales de riego. Me dijeron, Sebastián, ¿cómo hacemos para que estos canales de riego den abasto para el nivel freático que tiene que aumentar? ¿Cómo hacemos para que haya una condición de humedad? Entonces yo dije, listo, yo me le mido, yo creo saber cómo, por dónde es el asunto. Y me acordé que yo dije, bueno, además de yo, por allá en una época me gustaba cuidar plantas en la casa y de cacharrearle y escucharles, pues también era un cositero con las cosas de electrónica. Me gustaba, le metía la mano, no me daba miedo. Me cogía la corriente, digamos, no le tenía tanto miedo. Ahí iba bien. Y con estas herramientas que aprendí en una parte en la formación como ingeniero agrícola, ya después de manera un poco más independiente, volví a aplicar lo mismo. Listo, hay que escuchar y medir qué es lo que está pasando en campo, observar mucho y sentir en realidad si el objetivo, que es rehumidificar la turbera, se estaba cumpliendo. Aquí está otro video que les voy a explicar. Ya regálenme un segundo aquí. Nuevamente tengo que hacer esto. Y aquí está. Discúlpenme, tuve un error acá. Okay. Este es el mismo sitio de extracción, solo es otra parcela. Y si ven ustedes, esta es una parcela que tiene un canal que va por la periferia de la parcela. Aquí estos puntos negros que se ven como en la sección transversal son pozos de observación equipados. ¿Qué quiere decir esto? Que habían instrumentos de medición del nivel freático comerciales, convencionales, y instrumentos fabricados por nosotros en el laboratorio de electrónica de aquí de la universidad. Entonces, la idea es que estos instrumentos nos den la información de qué es lo que está pasando, y este nivel freático, o el perfil del nivel freático de la cuenca, cómo cambia en función del nivel de agua en el canal de riego. Es un poco más o menos lo que quiero mostrar. Aquí ven un poco ya más lo largo, el perfil del lote. Quizás se dieron cuenta, ¿no? Esta parte de la izquierda es un poco más amarilla que la de la derecha, y es porque al de la izquierda tiene un tratamiento con paja. Resulta que dentro de la investigación se quiere probar si la paja va a mantener una condición de humedad, sobre todo los primeros años, porque es allí donde el musgo es más susceptible a secarse y morir. Entonces, eso es por este video. Y bueno, yo lo que les digo, así, me ocupa no solo de la parte del estudio hidrológico del asunto, sino también de la parte de mantenimiento del sistema de riego. Por eso les explico un poco. Entonces, ya creo que habíamos hablado de esto. En la parte del fondo vemos unos lotes que son más verdes, con una tonalidad un poco más verde, que son lotes más viejos. En esta parte aquí vemos 3 que son lotes que apenas estamos empezando. Eso es una fotografía del 2018. Y fíjense ustedes que hay disposiciones de canales de riego diferentes. Por ejemplo,
está la configuración en la periferia del lote o lo que aparentemente mostraba un mayor control del nivel freático o simplemente un canal que va sobre la sección longitudinal del lote, como vemos aquí en pantalla. Entonces, simplemente, digamos, grosso modo, el asunto era generar un gradiente hidráulico suficiente para que desde el canal de riego el agua se desplazara hacia el lote y de esta manera el nivel freático dentro del lote aumentara en beneficio, ya les dije, de guardar el carbón que estaba allí almacenado y en beneficio del musgo, del esfango. Creo que hay algo de prisa por el tiempo, voy a explicar esto un poco más rápido. También con un estudiante de maestría, lo que buscamos era evitar el estrés por inundación. Parece que en situaciones de inundación el musgo de Sphangum pasa por estrés y su crecimiento se reduce. Entonces, para ello se construyeron unas compuertas automáticas en las cuales se colocaban aguas abajo del canal. Esto para que cuando el nivel en el canal esté muy alto, lo único que se hace es abrir la compuerta y se evacúa el exceso de agua. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Pues hay un sensor de ultrasonido que en todo momento está tomando registro del nivel en el canal aguas arriba y simplemente esto es un activador lineal que está comunicado con el sensor y dice listo, hay que abrir si hay un exceso de agua o hay que activar el bombeo si el nivel está muy bajo, bien sea en el canal de riego o dentro de, también se tenía la información, como les digo, del lote. Entonces, habían de este tipo de dispositivos, se encontraban en diferentes partes del sitio, habían dispositivos para medir nivel freático, en esencia, en alguna época se dispusieron de medidores de humedad, los cuales no iban muy bien, y también activadores, como les dije, las bombas, la estación de bombeo, había una bomba asociada a un lote, entonces si era necesario riego en el lote 1, pues se activaba la bomba número 1 y así sucesivamente. Y con esto se formaba una red inalámbrica de cosas, la cual estaba conectado mediante protocolos que utilizan radiofrecuencia. No voy a entrar aquí mucho en detalle. Si hay preguntas, podemos concentrarnos en la parte de preguntas, pero solo para que sepan que todos estos gadgets que van evolucionando son fácilmente aplicables, los gadgets electrónicos son fácilmente aplicables a problemas en la agricultura y problemas en la restauración ecológica. Aquí ya casi para concluir, miren la forma como se introduce el material dentro de las cuencas. Entonces, el material es cosechado con la ayuda de un rotocultor, como les digo, en sitios naturales, en sitios que llamamos sitios donadores, y luego es transportado manualmente a campo. Esta labor es bien difícil, sabiendo que esto está empapado en agua, es demasiado pesado, y caminar sobre este lote que está casi que inundado, está bien pantanoso, es muy difícil. Es por eso que ustedes ven, quizás las personas aquí en la fotografía están en unas planchas de madera, y es por eso, para no caminar en este fango o en esta superficie algo pantanosa. Y al final tenemos, este es más o menos el resultado de un lote apenas iniciado. A través de este tiempo, no solo mi persona, sino también otros investigadores a nivel mundial se han interesado en saber cómo se maneja el sitio. Entonces, qué requerimientos se necesitan para el nivel freático. Por ahora se habla de el nivel freático se debe mantener 5 centímetros por debajo de la superficie, cosa que es algo discutible por varios autores. Se han demostrado, se han sugerido
qué fuentes de agua se pueden usar. Hay que tener cuidado especial con la calidad del agua porque ciertas cargas de nitrógeno, potasio y fósforo que pueden ser benéficas para otras plantas, para el esfango pueden llegar a ser tóxicas. Esta es una planta, la verdad, que no lava muy bien con aguas, digamos, no tan ácidas, o lava mejor con aguas con pHs de 3.5 a 3.8 más o menos y con cargas de nitrógeno, fósforo y potasio bajas. Y varias de estas recomendaciones se han resumido en este documento, en este artículo, para los que de pronto pueden resultar interesados, del cual pues tuve la fortuna de ser coautor para hacer algunas contribuciones en lo que es la gestión del agua. Y se está avanzando bien, se va a paso firme. Y bueno, espero que por ahora como que la historia les haya hecho, hombre, como que suena chévere. Aquí, en un paréntesis corto, no solo los lotes que fueron extraídos para la turba no van a pasar automáticamente a ser cultivos de musgo, también se hacen otros proyectos de restauración simplemente para volver a ganar algo de nivel freático durante el periodo estival, que es la estación más caliente, principios de la primavera y el verano. Y de esta manera, pues asegurar el retorno de la vegetación. ¿Cómo se hace eso? Principalmente la labor principal es bloquear los canales de drenaje. Con eso el agua no se va a ir. Si llueve, el agua se va a quedar ahí por un periodo de tiempo. Y hay diferentes tipos. Aquí les muestro en pantalla algunos ejemplos que se tienen aquí en las regiones aledañas de Quebec. Entonces hay empalizadas o diques en madera tan grandes como puede llegar a ser el canal de drenaje. También hay cajuelas en madera. ¿Por qué se usa la madera? Porque es un material que se puede usar en restauración de turberas, no se puede llegar a usar. La gente dirá, bueno, ¿y por qué no se usa, por ejemplo, cemento, hormigón, algún material de este tipo? Lo que pasa es que no se puede llegar a perturbar el material que resta allí, por eso la madera le va muy bien. Y vean que aquí hay una apertura, no sé si se fijaron aquí en la fotografía, y es para evacuar el exceso de agua en caso, por ejemplo, que se presente un evento de precipitación importante o incluso en periodos de fundimiento de la nieve. Recuerden que aquí estamos en un país que tiene 4 estaciones y hay mucha nieve que se derrite después al final con la llegada de la primavera. También se ha intentado explorar e impermeabilizar la madera con algunos geotextiles aprobados, lo cual ha arrojado buenos resultados. Todos estos trabajos se encuentran condensados en la página de internet de mi grupo de investigación, por si quieren o son curiosos de ir allí y explorar. También hay ofertas de maestrías y doctorados por si están interesados allí. Llegamos al final y bueno, ¿cuál es el final? Hombre, don Jorge Barón se está haciendo sus quehaceres, no tuvimos que molestarlo. Al final espero terminar pronto, darles noticias de cómo va esto de restaurar o de estar metido en el cultivo de musgo. Espero que sea un final feliz. El final viene y algunas recomendaciones voy a hacer utilizando modelación numérica. La idea es representar esto que pasa en terreno, o sea, una cuenca con diferentes disposiciones de canal de riego y pues voy a observar y mirar cómo la represento de una manera que esto permita predecir el comportamiento del nivel freático. Y eso va a ser función de la disposición de los canales de riego, de la distancia que hay en estos canales y de las propiedades intrínsecas de cada uno de los horizontes identificados en campo. Perdónenme, aquí les doy una rápida. Yo creo que esta convención se me olvidó cambiarla a español, está en francés, pero bueno, es horizonte o es agua y freático, que es nivel freático. Igual la imagen lo dice
bastante bien. Y al final es por medio de, como les digo, modelación matemática, encontrar el arreglo de canales o el arreglo de una red hidráulica que permita un nivel freático estable y cerca de la superficie. Por ahora tengo algunos resultados que pienso publicar pronto, donde llego a la conclusión que un espaciamiento con las condiciones que se tienen aquí en los sitios de Canadá del Este, que el espaciamiento se debe hacer de 10 metros, no de 20, como se hace normalmente, y que incluso se puede llegar a usar canales muy angostos que simplemente van a repartir el agua y no tienen que ser tan largos como se pensaba, ni tan profundos. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, señores ingenieros, yo creo que ustedes están un poco más familiarizados con la representación del movimiento de agua en el suelo. Se puede representar con la ayuda de la ecuación de Boussinesq, que palabras más, palabras menos nos dice el cambio del nivel freático o del nivel freático en función del tiempo es proporcional o es igual a la diferencia de flujos que se presentan, de flujos horizontales y también verticales. Y estos flujos se pueden representar con ayuda de la famosa ecuación de Darcy, que nos dice que el flujo es proporcional a el gradiente hidráulico y la constante de proporcionalidad es la conductividad hidráulica en función del contenido de humedad. ¿Qué más se viene a nivel? Esto ya no tiene que ver tanto conmigo, se los digo ya a nivel un poco más personal, lo vi en Alemania. Se vienen, perdónme, aquí creo que cometí un error. Ya voy a terminar, discúlpenme que de pronto se están preocupando por el tiempo, pero esta es la siguiente etapa, saber cómo cosechar, porque listo, muy lindo, muy todo, que bueno, se cultiva musgo, pero ¿y cómo cosechamos el asunto? Entonces ya hay maquinaria que se está desarrollando para esto. Esto, como les digo, es un proyecto de investigación que tuve la oportunidad de visitar en Alemania. Entonces, esto es por ahora lo que tengo. Si me queda algo de tiempo que puedo usar en las preguntas, simplemente voy a hacer algunas invitaciones a un par de eventos que hay asociados tanto allá en Colombia como aquí en Canadá. Pero la verdad, yo lo único que me queda decirles es muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contento de poder contribuir a este primer seminario de semilleros de ingeniería agrícola. Para mí es, como le digo, es un honor y felicito a la organización que ha estado muy juiciosa, muy dedicada con esto y con que vengan muchos más, mejor dicho, que vengan muchos eventos así. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación, por dejarnos pues bastante información al respecto de la ingeniería y sobre tu trabajo. Te contesto la pregunta por parte de los espectadores, fue una buena historia, creo que no soy la única que lo dice. Y pues de paso decirte que por ahí comentan que como que no sabían que eras fan de Jorge Barón. Claro, la patadita de la buena suerte. Exactamente. Entonces, no, pues gracias. Yo creo que a más de uno también nos sacaste una sonrisa también. Nos entretuviste bastante. Y pues por aquí tenemos algunas preguntas de las personas que estuvieron participando. Entonces, por aquí nuestra compañera Selene Amaranta Ramos nos pregunta, ¿cuáles podrían ser buenos sustitutos de la turba? Eh, como te digo, por ahora yo solo he trabajado con el musgo de Sphangum. Es un buen sustituto por ahora. Ha demostrado que para la retención de suelo se comporta muy bien, para la retención de agua, perdón, se comporta muy bien. Y quiero de pronto, si me lo permiten, aquí mostrarles algo rápido. No será muy... No, esto no. Hay otra aplicación del musgo, no es que sea fan del musgo, son datos y hay que darlos. Y se ha usado incluso para limpiar derrames de hidrocarburos, lo que antes en una época se limpiaba con turba. Entonces,
Si hay sustitutos de la turba, sí, hay muchos que se utilizan hoy en día, está la cascarilla de arroz, hay muchos sustratos, pero lo que quiero que vean es que lo que se está haciendo ahorita es ofrecer una alternativa a la turba para que se reduzca un poco o se compense más bien la extracción de la turba hoy por hoy. Listo, muchas gracias. Otra persona por aquí nos pregunta, Adolfo Noel, ¿cómo se han visto afectadas las turberas por el cambio climático? Mm, es una pregunta muy amplia porque si lo vemos solo en términos de cambio climático, hay una emisión de CO2 bastante interesante, pero también están los que dicen, pero es que si las inundamos otra vez, lo que va a pasar es que las emisiones de metano se van a disparar porque las zonas pantanosas también tienden a emitir este gas que también es de efecto invernadero. Entonces, ¿que cómo se ha visto afectada? Depende cómo lo mire porque hay gente que es pesimista con la restauración y dice, pues es que a la larga una cosa no compensa a la otra y depende cómo lo esté abordando y lo esté midiendo. Hoy por hoy lo que le digo es, se están drenando no solo para la extracción de turba, también hay drenaje para ocuparlo como tierra para la agricultura, para la ganadería, para la forestería. Y esto está causando pérdidas no solo de paisaje, sino también pérdidas de este carbono que ha sido almacenado durante mucho tiempo y que resulta en emisiones de CO2, que es un gas de efecto invernadero. Ok, muchas gracias. Eh, Siguiendo por aquí con una pregunta que tenemos, nuestra compañera Catalina García te agradece, muchas gracias por compartir tu trabajo y te pregunta lo siguiente, ¿cuál es la viabilidad del cultivo Sphagnum en Colombia? Eh, hay ya algunos ejemplos que no lo están cultivando, pero lo están empezando a utilizar. De hecho, este sitio de pronto les puede resolver esta pregunta. Allí dejé el hipervínculo. No hay cultivo, por ahora esa es la respuesta rápida. No hay cultivo, es viable. Se han visto que algunas especies inclusive tienen una tasa de crecimiento más alta de las que se han encontrado aquí, lo cual puede llegar a ser viable. Pero ahora falta ver, bueno, si lo aplicamos si va a tener esas propiedades que se buscan, que es una gran porosidad y una gran retención de agua. Pero hay viabilidad, sí, empezando que, bueno, en Colombia no está el invierno, que es como el gran problema aquí, que hay en el invierno, durante el invierno no hay crecimiento de musgo, el musgo queda totalmente en stand-by, pero a esta página de pronto te puede llegar a dar esa respuesta que estás buscando. Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, por aquí también Flor Peña te quiere decir muchas gracias y felicidades. El compañero Francisco Javier Gaona te dice muy interesante. La compañera Alexandra Ortiz Rocha te comenta, felicitaciones, es un proyecto muy bonito y quiere saber lo siguiente, ¿qué tan difícil fue obtener la financiación para el proyecto? Eh, mm, ha sido digamos, una vuelta bien larga, pero es posible. Hay becas que se ofrecen aquí para, sobre todo, estudiantes de doctorado. Para estudiantes de maestría es un poco más difícil porque como estudiante de maestría te van a cobrar una cuota un poco más alta y lo que te dan de beca no compensa esa cuota para pagar tu matrícula. Pero hay financiamiento para investigación, hay disposición de los investigadores para traer gente de afuera y he visto que les gusta mucho nuestra formación en ingeniería agrícola. Excelente, o sea, hay muchas oportunidades para nosotros para que nos animemos. Uh-huh. Daniel Santiago Gutiérrez, por aquí te comenta, muchas gracias, ingeniero. Felicitaciones, excelente presentación. Sí, gracias. Volta Ilimitada también te comenta lo siguiente.
Gracias, Sebastián. Un ejemplo más para el papel del ingeniero agrícola como integrador en el sistema de medición y control. Gracias, gracias. Gracias por Colten. Y de hecho es la siguiente charla que me parece, hago Mm, publicidad política no paga y escúchenla porque es una empresa que se caracteriza por todo esto de los sistemas de medición, instrumentación y control. Vamos a tener temas muy interesantes, es cierto. Oscar Ortiz te pregunta lo siguiente. De todo lo que nos mostraste, ¿qué crees que se podría implementar muy pronto en Colombia? Corto plazo. A corto plazo, me atrevería a decir la optimización más bien la instrumentación del riego. Ya se está haciendo, ya hay empresas como la de Colten que lo hace. He escuchado algunos casos que ya se hace sistemas basados en esto de ingeniería de las cosas, Internet de las cosas, perdón, pero esta transición se está haciendo y es una realidad, está pasando y va a evolucionar muy rápido en lo que sigue. Va a empezar, para mí, va a empezar en el riego, pero va a empezar a trasladarse en las otras áreas o aplicaciones. Está bien. Bueno, como para ir cortando un poquito aquí con la cuestión de las preguntas, quisiera hacerte dos en una. Nuestro Ujú. compañero Francisco pregunta o quiere saber si existe cultivo de turba en Colombia. Y el compañero Oscar Ortiz es qué tan difícil fue adaptarse al idioma y a la cultura del sitio donde te encuentras. Que si hay cultivo en Colombia, no. Hay Esfangum, sí. Que si hay viabilidad, vayan a la página. Bueno, adaptarse. Para mí, a mi experiencia personal, es toda una aventura. Eso es de al que le gusta, le sabe, al que le gustan los retos, le hace y se hace entender así sea por señas. Claro. Ay, no. Eh, por aquí te saludan, Fercho Alvarado, muy bien, Guti. Gracias, gracias, Fercho. Alcira Pacheco, súper interesante, gracias, Sebas. Tatiana Urbina, excelente proyecto, muy buena presentación y muchas gracias, ingeniero.